Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo totalmente en vivo, y le doy la bienvenida nuevamente, nos congratulamos bastante que esté aquí otra vez con nosotros, a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Muchas gracias, don Mariano, muy agradecido por sus palabras. Ya en actividad, pues ahí dándole seguimiento a una semana bastante activa, don Mariano. El COVID vuelve a ser agenda pública en el país y a nivel internacional también bastante agitada la agenda. Hoy una presidenta mapuche asume el Congreso Constituyente en Chile, así que para muchos muchas cosas. Se congratulan, ojalá no se arrepientan. Pero bueno, no ese es el tema que nos va a ocupar hoy. Como ustedes recordarán, el pasado miércoles tuvimos con Carmina Valdizán la oportunidad de hablar de el fin de la revolución liberal y de las reformas liberales de 1871-1885, y casualmente resulta que el 1 de julio de este año conmemoramos los 75 años del Banco de Guatemala. Una fecha también emblemática. Para muchos pasó inadvertida. Efectivamente, los temas de COVID obligaron al Banco de Guatemala a suspender algunas actividades conmemorativas, pero a Canal Antigua no se le pasan estas fechas importantes en la historia de Guatemala, de la entidad o una de las entidades de mayor prestigio profesional técnico del país, como es el Banco de Guatemala. Sobre los 75 años vamos a analizar con Cristian y junto al presidente actual del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, el licenciado Sergio Recinos. Presidente, buenas noches, bienvenido, un gusto en tenerlo aquí en Canal Antigua. Muy buenas noches, Mariano, buenas noches, Cristian, un gusto estar con ustedes, un saludo a todos los televidentes de Canal Antigua. Gracias, presidente. Pues iniciamos solo antes de entrar de lleno a partir de 1946, solo háganos un muy pequeño recordatorio qué sucedió en la primera parte, digamos, hasta 1946 del siglo XX, porque es importante reconocer ese descalabro macroeconómico, financiero, monetario que vivía Guatemala, para la importancia que llevó que en 1946 se instituyera el Banco de Guatemala. Sí, con mucho gusto, Mariano. Bueno, así muy brevemente comentarles de las 3 reformas monetarias que ha experimentado Guatemala. La primera de ellas, 1924-1926, donde, como bien decías, luego de que había muchos bancos emisores de papel moneda, se trata de ordenar este criterio, y entonces surge la primera reforma monetaria, donde se crea el Banco Central de Guatemala, que no es el mismo Banco de Guatemala actual, porque era un banco de capital mixto, y entonces los objetivos todavía eran, digamos, también mixtos. Una parte respondía al Estado, pero otra parte a, digamos, objetivos más de carácter privados. No obstante, en esta primera reforma monetaria de 1924-26 se crea el quetzal como moneda, y entonces se crea el Banco Central de Guatemala, que ya actúa como único emisor, pero con esa visión de capital mixto. De esta manera se ordena, digamos, lo que estaba pasando antes, donde muchos bancos privados podían emitir papel moneda, y entonces se genera un desorden monetario y por ende en la economía del país. Posteriormente viene la segunda reforma monetaria. Ya esto fue en el marco del Bretton Woods en Estados Unidos, cuando se crean las instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y ya con un marco más ordenado desde el punto de vista monetario, y ahí se crea ya el Banco de Guatemala como tal, como un banco único emisor, y entonces de alguna manera pues ahí se empieza a ordenar la política monetaria del país. Por supuesto, en ese entonces el enfoque era diferente a nivel de la arquitectura financiera internacional. Recordemos que la política monetaria y fiscal eran básicamente anticíclicas.
luego de que desde el punto de vista económico se reconoce que los ciclos económicos están latentes en las economías y que en momentos donde hay depresiones o hay recesiones económicas, un poco el enfoque era que la política fiscal y la monetaria pudieran actuar con ese carácter anticíclico y pudiera suavizar, digamos, el ciclo económico en general, es decir, tratar de reducir esas recesiones y esas depresiones económicas. Entonces recordemos en ese entonces los bancos centrales y la política monetaria otorgaba crédito al gobierno, otorgaba crédito al sector privado, daba crédito dirigido, digamos, al sector agrícola, algunas actividades industriales, de comercio, etcétera. Y finalmente, ya en los años 80, pues tenemos nuevamente un desequilibrio macroeconómico a nivel latinoamericano, diría yo, y algunos países emergentes y en desarrollo, donde, digamos, el abuso principalmente de crédito del Banco Central al gobierno central hace que se den hiperinflaciones en el mundo, especialmente en América Latina, y de ahí surge, digamos, las premisas para la tercera reforma monetaria, que es más reciente, a fines de los 90, y en el caso de Guatemala en el 2002. Presidente Recinos, usted además es presidente de la Junta Monetaria, encargados principalmente de la política monetaria cambiaria y crediticia. A partir de 1993, en la reforma de la Constitución, se le prohíbe al Banco Central financiar al Estado, financiar al gobierno central de nuestro país. ¿Cómo evalúa la funcionalidad del Banco Central en estos años, luego de la reforma de 1993? ¿Cuál es el papel y cuáles son las macrovariables que principalmente interviene para mantener una economía o una sana macroeconomía? Sí, precisamente yo creo que la reforma del 93 a la Constitución Política de la República de Guatemala toma la experiencia que estaba ocurriendo en América Latina en los años 80, la década de los 80, donde les mencionaba que uno de los factores que indujeron procesos inflacionarios muy altos e inclusive procesos hiperinflacionarios en América del Sur, léase Argentina, léase Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, más cercano a nosotros Nicaragua, poco después, fue, digamos, el abuso de otorgar crédito de los bancos centrales hacia el gobierno, porque recordemos que el crédito es, del Banco Central es totalmente inorgánico, es decir, es una emisión primaria que básicamente no tiene respaldo. Entonces, yo creo que podemos ver el efecto en Guatemala y en muchos países de América Latina de esas prohibiciones que se dan en el caso de Guatemala en la Constitución, en otras latitudes fueron las leyes orgánicas de los bancos centrales, porque así estaba el ordenamiento jurídico en ese entonces, pero el resultado fue tener condiciones inflacionarias más bajas y tener una estabilidad macroeconómica en los diferentes países. Y esto ocurre a finales de los 80, principios de los 90, y en el caso de Guatemala con la tercera reforma monetaria en 2002, donde se le dota de más autonomía al Banco Central. Hay una reforma, digamos, en el nombramiento del presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala y Junta Monetaria. Hay una también reforma importante en la autonomía financiera del banco y de esa cuenta se logra, actualmente está vigente, la restitución de las deficiencias netas del Banco Central cuando estas se dan por parte del gobierno. De esa manera se transparenta, digamos, esa emisión inorgánica y se acotan, digamos, los efectos especialmente en la inflación y también en las tasas de interés y los tipos de cambio. Aunque esa restitución está en papel y en los cuadros contables, hace falta todavía que sea efectiva. Pero bueno, esa es otra discusión, presidente Recinos. Recordemos, estamos hoy con usted precisamente porque el 1 de julio de este año se conmemoraron los 75 años. Yo quisiera regresar a ese aspecto histórico, 1946. Si nos pudiera ayudar a recordar
esa génesis, esos economistas de prestigio, incluso algunos, si mal no recuerdo, habiendo leído la historia, nominados a Premios Nobel de Economía, que asistieron al gobierno de Guatemala, fueron invitados, convocados, asistieron al gobierno de Guatemala en el diseño institucional y legal de el Banco de Guatemala, que como decíamos en 1946 empieza a operar, y recordar que es hasta los 50, 60 que pasan a ocupar el edificio que hoy tenemos en el Centro Cívico. Pero bueno, hablemos más de esa parte institucional histórica, presidente Recinos. Y con mucho gusto, Mariano. Efectivamente, el 1 de julio de 1946 abren las puertas del Banco de Guatemala. Tal vez voy a hacer una reseña física primero y luego me refiero a los economistas que generaron y apoyaron la creación de la legislación que permitió la creación del Banco de Guatemala. En primer lugar, el Banco de Guatemala estuvo ubicado en la Casa Notebún, esto es en la 10ª calle y Quinta Avenida. Actualmente creo que todavía funciona ahí la Contraloría, una agencia. Esa fue la primer sede del Banco de Guatemala. Eso fue en el año 1946 y duró hasta el 49, donde se traslada a Casa Larrazábal, donde actualmente está el Congreso de la República en el segundo nivel. Pero luego también de ver cómo evolucionaba la economía mundial, estas reformas monetarias que se estaban dando, se hizo necesario buscar un predio un poquito más grande y de esa cuenta se buscó un terreno en la 10ª calle entre 7ª y 6ª Avenida. Se iniciaron los trabajos de construcción ahí de un edificio. Lamentablemente, luego de un año se encontró una corriente de agua subterránea que hacía que el terreno no fuera apto para construir un edificio, y de esa cuenta se busca un nuevo terreno y se consideró que un buen punto es el actual Centro Cívico, donde antes estaba el Estadio Autonomía, aquí juntamente con el Crédito Hipotecario Nacional, y empieza entonces en 1962 la construcción del edificio que actualmente tenemos, el cual se termina en 1966. 4 años básicamente fue la duración en la construcción del actual edificio, y pues como ustedes saben, pues es un edificio icónico que tiene dentro de, digamos, su belleza, tiene los murales de famosos artistas, ¿verdad? Dentro de ellos está Roberto González Goyri, que fue el que hizo el mural que está del lado poniente, o sea, de occidente, el que da al lado de la municipalidad de Guatemala, y el lado contrario, el lado oriental, el que da al lado de Fegua, ahí fue Dagoberto Vázquez quien fue el que hizo este mural, y también Carlos Mérida hizo los murales que están en los cubos de los ascensores en el nivel 1 del Banco Guatemala. De hecho, ahí funciona ahora la sala Carlos Mérida, donde pues antes de la pandemia, con alguna periodicidad, organizábamos eventos de arte. Digamos, ese es un recorrido así rápido de cómo se ubicó el banco. Bueno, el primer presidente del banco fue el doctor Manuel Noriega Morales. Estuvo apoyado por, en este caso, los doctores, como bien decías, Mariano, Robert Triffin y David Grove. Ellos eran funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, habían trabajado con muchas leyes orgánicas de bancos centrales. También el doctor Raúl Presbich, que fue exgerente del Banco Central de Argentina y también trabajó con CEPAL durante mucho tiempo, y fue pues un teórico también de la economía, teórico y práctico, que también aportó para esta segunda reforma monetaria, en donde pues se crea, entre otros, el Banco
de Guatemala. Presidente Recinos, aprovechando esta entrevista de la conmemoración de los 75 años del Banco Central de Guatemala, en este ir y venir del ayer y el hoy, ¿cómo evalúa el Banco Central en este momento la inyección de esos 11,000 millones de quetzales el año pasado en cuanto a la inflación que está viviendo el país, tomando en cuenta que una de las funciones centrales del Banco de Guatemala es precisamente el control de la inflación en Guatemala? Y vean, bueno, yo creo que fue la primera vez desde 1993 que se hace uso de la excepción que está contenida en el artículo 133 constitucional, donde se prohíbe otorgar crédito de parte del Banco de Guatemala al gobierno central. Recordemos que pues la pandemia inicia más o menos en marzo, en abril no se sabía la magnitud de la catástrofe y al final pues el Congreso de la República, haciendo uso de sus facultades, decide aprobar esa reforma y que el Banco Central desembolsara 11,000 millones de quetzales para atenuar los efectos económicos de la pandemia el año pasado. Afortunadamente, en las discusiones que se dieron en Junta Monetaria y también dentro de nosotros, los cuerpos técnicos, los señores ministros, se logró, digamos, convencerlos y también al Congreso de la República para que finalmente este crédito se diera a una tasa de mercado, que es la tasa de interés promedio ponderado pasiva del sistema bancario, actualmente en alrededor de 4.80, y que se diera a un plazo de 20 años. En algún momento se habló de un plazo de 50 años y a tasa cero, y eso pues sí hubiera tenido efectos probablemente en un horizonte de mediano y largo plazo más perversos sobre la inflación. Actualmente nosotros no estamos percibiendo, digamos, aún efectos inflacionarios por este desembolso. Recordemos que el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas coordinan la política fiscal y monetaria. Tenemos reuniones semanales a nivel alto. En el caso del banco está coordinada por el vicepresidente del banco, en el caso del Ministerio de Finanzas por un viceministro, donde normalmente pues, nos ponemos de acuerdo para cómo actuar en términos de liquidez en la semana subsiguiente, y también se observa un perfil de hasta 3 semanas. Esto permite que el Banco de Guatemala, cuando detecta que va a haber excedentes de liquidez en la economía, inmediatamente los va esterilizando mediante los instrumentos que tiene a su alcance. Uno de ellos es digamos, las operaciones overnight. Estas son de un día de plazo, donde lo que buscan pues es esterilizar en el cortísimo plazo esos excedentes de liquidez, y luego tenemos operaciones hasta 2 años plazo, y el Ministerio de Finanzas coloca también instrumentos a plazos mayores de 3 años hasta 15, 20 años en los últimos periodos. De esa cuenta pues se va monitoreando esos excedentes de liquidez. Y repito, en este momento no vemos, digamos, un impacto inflacionario sobre ello. Más bien, el shock que sí vimos, un choque de oferta en enero y febrero, que fue consecuencia, en primer lugar, del aumento de las tarifas de los buses extraurbanos. Recordemos que por el aforo se bajó a 50%, y esto hizo que la tarifa prácticamente subiera un 100%. Esto tuvo un impacto, digamos, no solo en la tarifa de transporte extraurbano, sino también tiene efectos, digamos, colaterales en otros productos. Pero adicionalmente, también desafortunadamente, desde el 1 de enero de este año, hemos visto que el precio del petróleo ha venido aumentando sistemáticamente. A la fecha, el aumento en el precio del petróleo es de alrededor de un 55%. Y esto, pues, obviamente impacta todo el tema de los combustibles, la gasolina, el diésel, los derivados del petróleo, y también pues es desde el punto de vista conceptual considerado como un choque de oferta, en donde pues la política monetaria no debe reaccionar per se, porque se estima que son choques temporales que van a tender a desaparecer, y esperamos que esto así vaya sucediendo. De hecho, si observamos digamos, cómo están las estimaciones del petróleo que elaboran los entes especializados,
vemos que más o menos de aquí en adelante se estima que el petróleo se podría situar en alrededor de $62 el barril en término medio, por lo que pues se estimaría que el impacto básicamente estaría, digamos, en este momento, o el precio estaría en un punto máximo. Pero básicamente esos son los factores que están incidiendo en la inflación y que de hecho ha venido reduciéndose el ritmo, tal y como habíamos previsto en los meses previos. Actualmente Claro, está en la media. Presidente, debemos hacer un muy breve corte. Después del mismo retomaremos esta entrevista sobre los 75 años del Banco de Guatemala. Hablaremos un poco de lo sucedido en los 80s, 90s, de la parte institucional, de la parte de sus funcionarios de alta jerarquía que han estado por ahí. Y bueno, iremos terminando cerca del final de la entrevista, ya viendo los próximos 75 años del Banco de Guatemala. Así que vamos a regresar en breve, presidente.